Campi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juani? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, todo tranqui. Bueno, tenemos un fin de movidito en términos políticos electorales en la región. Sí, bastante movido. Este domingo van a ser las elecciones en Chile de convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. Finalmente Piñera pospuso las elecciones para el sábado y domingo 16 de mayo, así que este domingo solamente nos quedan las elecciones presidenciales en Perú de primera vuelta y el balotaje en Ecuador. Bien. Si querés arrancamos por Perú. Vamos. Bueno, en Perú tenemos un escenario de hiperfragmentación electoral. Hay 18 candidatos presidenciales. ¿18? 18 y entre esos candidatos ninguno parece que va a sacar más del 15%. No, qué desastre. Así que sí, ninguno tiene demasiada popularidad y hay un 30% de indecisos, así que el final es totalmente abierto. Ajá. Entre los candidatos, entre los 6 principales candidatos que se disputan pasar al balotaje, que es casi seguro porque encima en las elecciones de Perú solamente gana la presidencia en primera vuelta, se obtiene más del 50%. No va a pasar. Y como venimos viendo, ni siquiera van a alcanzar el 20%, el que saque mayor cantidad de votos, así que balotaje seguro va a haber. El tema es quién, ¿no? Quién accede a la segunda vuelta. Sí. Y está la cosa bastante compleja y dividida, ¿no? Por un lado está un asambleísta, un congresista del Partido Acción Popular, Johnny Lescano, que parece que es el favorito en las encuestas. Ajá. Que es del partido de Manuel Merino. Manuel Merino fue el presidente interino que duró menos de una semana, que en la vacancia que se le realizó al presidente Martín Vizcarra en noviembre del año pasado. Recuerdo. Esto poniéndolo en contexto, ¿no? Perú, crisis sistémica, política de hace 4 años. No sé si te acuerdas que hablamos el año pasado de que el Congreso sacó al presidente, Sí. que tampoco había sido electo porque también estaba reemplazando a Kuczynski, que había sido electo y después también sacado por el Congreso por el método de vacancia por incapacidad moral. Sí. Así que bueno, Johnny Lescano trata de desligarse de Manuel Merino, este presidente interino de 5 días que renunció luego de protestas por la represión de su corto e insignificante gobierno, donde murieron 2 jóvenes universitarios. Así que Lescano trata de desligarse de su afiliación partidaria y su cercanía, ¿no?, política con Merino. Tiene una orientación centrista, aunque en las campañas salió a defender bastante la centralidad del Estado y con cierto tinte populista, cuestión que se ve más como una estrategia de diferenciarse de los demás candidatos de derecha tradicional peruana que una realidad, ¿no?, digamos, de su accionar como político. Más ligado al centro, digamos, pero bueno, más acomodaticio a la temporada electoral. Bien. Y detrás del Lescano tenemos, bueno, un pelotón de dirigentes. Candidatos. Tenemos desde un ex arquero de la selección peruana, George Forsyth, de Victoria Nacional, es el partido. Después un derechista más ligado, como si tuviéramos que ponerle un comparativo, a una comparación sería Bolsonaro. Ajá. El Bolsonaro de Perú, que se llama Rafael López Aliaga. Después está Keiko, como siempre presente, Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, que perdió protagonismo. Keiko sacó en las últimas elecciones que hubo en Perú, había sacado mayoría de votos, casi gana la presidencia, pero perdió en el balotaje. Pero esta vez parece que está perdiendo protagonismo, ya que está involucrada en muchísimos casos de corrupción y tiene vaivenes con la justicia permanentemente. Ajá. Creo que en lo que va del año ya la detuvieron y absolvieron como cinco veces. La meten presa, la sacan, negocia con el Congreso, es así, un ida y vuelta constante. Y la dirigente de centro-izquierda, ligada al Grupo de Puebla, ¿no?, de presidentes y dirigentes progresistas de Latinoamérica, Verónica Mendoza. Ajá. Verónica Mendoza es feminista, que no es poco en lo que es la política peruana decir que Claro. una candidata mujer feminista de izquierda, y obtuvo el tercer lugar en las últimas elecciones, sacó 20%,
pero la verdad es que no se sabe si va a acceder al balotaje, ya que también estuvo un poco perdiendo capacidad de convocatoria en los últimos años. Pero bueno, como te decía, es un final totalmente abierto porque hay más porcentaje de indecisos y de voto en blanco que algunos de los candidatos, que varios de los candidatos juntos incluso. Claro. Por último lugar también está Hernando Soto, que es un economista de 79 años que fue funcionario de Alberto Fujimori e incluso trabajó para la campaña de Keiko. En las últimas semanas estuvo creciendo bastante en la campaña, en la intención de voto, así que tal vez también pase a segunda vuelta. Pero bueno, lo único que podemos tener certeza es que va a haber segunda vuelta, va a ser el 6 de junio seguramente, y que la asamblea también se eligen legisladores, la asamblea va a quedar hiperfragmentada también, se calcula que aproximadamente van a ser entre 8 y 10 partidos, cuestión que va a seguir prolongándose esta crisis política que deriva, ¿no?, entre la puja y la tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Claro. Así que la gobernabilidad del próximo presidente de Perú, la verdad que es bastante jugada, así que va a ser un presidente muy débil, sumado, ¿no?, a que hoy Perú tuvo récord de muertes desde el inicio de la pandemia. Y que viene en una caída del PBI del 9% en lo que va también del año, así que es un escenario súper complicado. Claro. Qué situación la de Perú. Sí, bueno, viste, siempre hay un lugar peor para estar. Sí. La verdad que es un bajón Perú. Pero bueno, sigamos con Ecuador, donde hay un poco más de esperanza. A ver cómo está Ecuador. En Ecuador va a ser el balotaje entre Andrés Arauz, ¿no?, el delfín de Rafael Correa, y Guillermo Lasso, banquero, ya 3 veces candidato a presidente, sí, de la derecha ecuatoriana, representante, ¿no?, de los sectores más, el sector más tradicionales de derecha y ligado a lo financiero. Recordemos que las elecciones de primera vuelta de febrero, que fueron en Ecuador, hubo casi un empate técnico entre Yacu Pérez, líder indígena, y Guillermo Lasso. Estuvieron 2 semanas para decidir finalmente quién había sacado mayor cantidad de votos. Y justamente este caudal electoral de Yacu Pérez, que sacó el 20%, es lo que se está disputando Arauz y Guillermo Lasso. Claro. Arauz en su momento sacó más de 13% de votos de diferencia con Lasso, ¿no? Ajá. Igualmente la verdad es que no fue una muy buena elección para Arauz, todos pensamos que iba a ir un poco mejor. Y las encuestas ahora dan, algunas favorecen a Arauz por 5 puntos, otras dan empate técnico. La realidad es que al igual que en Perú hay un alto porcentaje de indecisos y voto en blanco. Yacu Pérez llamó a votar en blanco, como el voto ideológico, pero el movimiento indígena del que él forma parte, que históricamente estuvo muy tensionado con el correísmo y la Revolución Ciudadana, sí, estuvo dividido en esta elección. Si bien una parte llamó a votar en blanco, la CONAIE, que es la Confederación de Indígena, el dirigente de la CONAIE, el presidente actual, que ahora tiene que renovar, llamó a votar por Arauz. Pero bueno, internamente, como es un movimiento, está súper dividido entre una izquierda incluso más ligada al movimiento indígena de Bolivia, con Evo, y otra más ligada a los sectores ONGistas de derecha, que si bien no lo dice abiertamente, es un poco el sector que representa a Yacu Pérez, ¿no? Claro. Y bueno, después hay otro candidato... Perdón, sí. Pienso, en todo caso, los dirigentes no son dueños de los votos, más allá de que hay que ver cada electorado, cada país, las situaciones, la base electoral, pero pensaba en lo que fue el balotaje 2015 con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, llamando a votar en blanco entre las dos opciones que eran quien fue electo finalmente, Mauricio Macri, y Daniel Scioli, diciendo que era lo mismo, y en realidad uno ve que el caudal de votos de las generales del Frente de Izquierda no se tradujo luego en votos en blanco o votos anulados, es decir, los dirigentes llamaron a votar en blanco, pero después las bases se ve que votaron por una u otra opción, pero votaron. Sí, ni hablar. Es que, por un lado, si bien te decía que Arauz
no hizo una excelente elección, o sea, se esperaba un poco mejor caudal de votos en primera vuelta. La realidad es que si se hubiera enfrentado con Yacu Pérez en segunda vuelta, la diferencia de plataforma electoral hubiera sido más complicada. Sí. ¿Por qué? Porque Yacu Pérez, como te digo, incluso su candidata a vicepresidenta llamó a votar por Lasso abiertamente, a pesar de que él llamó a votar en blanco. Ajá. La diferencia en el discurso es muy difusa en Yacu Pérez, porque por un lado te defiende los derechos ambientales, por el otro lado te dice que no es autoritario como Correa, pero si vamos a la posta, digamos, sí, representa al movimiento indígena, pero a los sectores más ligados a la derecha. Igualmente, como vos decís, no se sabe qué va a suceder tampoco con ese caudal de votos, porque no hay una traducción directa de que los votos de Yacu Pérez van a bajar directamente a Lasso o a Arauz. Claro. Incluso, como te decía, la CONAIE, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, llamó a votar por Arauz, cuestión que fue bastante reveladora en esta tensión que yo te mencionaba histórica de la CONAIE con Correa. Ajá. Pero bueno, Lasso también fue inteligente y su discurso cambió a partir de la campaña de la segunda vuelta y se empezó a hablar de los derechos indígenas, claro, de parar la violencia de género. Su discurso se fue más para el sector de los votantes de Yacu Pérez. Claro, después, es el electorado que busca seducir, digamos. Busca seducir al electorado de Yacu Pérez, teniendo en cuenta que hay un cuarto candidato, Javier Hierbas, que es un outsider total de la política ecuatoriana, pero que sacó cerca del 15% y con él sí se planteó una alianza abierta donde los votantes, o sea, donde Javier Hierbas llamó a votar directamente por Lasso también. Javier Hierbas salió andando en monopatín eléctrico en la elección. Muy cheto. Y si bien su partido es de Izquierda Democrática, lo usó como un cartón para presentarse, porque en realidad él es empresario, también ligado a la cuestión financiera, así que es un outsider total de la política ecuatoriana. Pero bueno, ahí si le sumás un par de votos de Yacu Pérez y de Javier Hierbas, Arauz por ahí está complicado, no es tan cierto que vaya a ganar. Tampoco creo que sea un empate técnico. Sí. Yo creo que el desgaste también de la figura de Lasso, que ya se presenta por tercera vez y ya es como, viste, la misma figurita de siempre de la derecha ecuatoriana, también le juega en contra. Arauz es un funcionario joven de 36 años y además también ahora en el último tiempo salió con un eslogan, ¿no?, bastante fuerte, que es un hashtag, ¿no?, Lasso es Moreno, haciendo una alianza directamente de que Lenín Moreno, que es el presidente actual, sí, que tiene un desprestigio enorme, es directamente lo mismo que Guillermo Lasso. Claro, sería la continuidad, digamos, de ese espacio la político. Continuidad del modelo neoliberal, ¿no?, que incluso los ecuatorianos no votaron. No, o sea, claro. Fue totalmente una traición interna dentro del correísmo, que el mismo Moreno se encargó de perseguir de su propio partido, que habían llevado a la victoria, digamos. Así que no fue como Argentina, donde sí realmente ganó un modelo distinto. Allá se votó por la continuidad del correísmo y sucedió exactamente lo opuesto. Así que bueno, lo mismo que Perú, el Congreso va a quedar bastante fragmentado. Sí, el presidente que asuma ahora la segunda vuelta va a ser primera minoría. Así que eso también complica un poco la gobernabilidad en el mediano plazo. Pero bueno, yo confío y creo por las encuestas y también por la imagen, ¿no?, de dos candidatos bastante distintos, y justamente uno que representa la política tradicional y la continuidad del modelo de vaciamiento económico y sanitario, porque también Ecuador está muy estancado en lo que es la resolución, incluso también la vacunación de sus habitantes. Así que yo creo que también es muy probable que gane Arauz, aunque con poca diferencia. Pero bueno, se ve justamente este escenario polarizado, ¿no?, entre correísmo y anticorreísmo. No hay mucho más análisis que ese en términos generales.
Claro. Aunque las preocupaciones en Latinoamérica en general y en Ecuador también en particular es la economía y lo sanitario. ¿Y cómo están sanitariamente allá? ¿Está mal Ecuador? Sí, Ecuador sigue igual, la vacunación no ha avanzado demasiado, si bien no es tan mal como Perú, que incluso en Perú también se conoció el tema de la vacuna Gate, donde varios funcionarios fueron vacunados en un ensayo clínico de Sinopharm. La realidad es que Moreno no avanzó mucho en la negociación de las vacunas. Para ponerlo en contexto, bueno, creo que esto ya no se repite lo suficiente, ¿no? Pero si comparamos Argentina con el resto de Latinoamérica, Argentina es uno de los países que más cantidad de gente está vacunando. A pesar de que todavía falta, estamos como en el puesto 21 de los países con mayor cantidad de vacunados. Claro. Y países como Perú, Ecuador, están muy atrás. Y si nos ponemos a pensar también en los inicios de la pandemia, las imágenes que venían de Ecuador y principalmente de Guayaquil eran cadáveres en las calles. Sí, eran imágenes muy impactantes. Recuerdo haber visto algunas que se viralizaron en redes sociales de gente tirando cadáveres en las calles y gente quejándose de que le dejaban el cadáver enfrente a su vivienda. Era realmente impactante. Sí, y Perú está también surfeando la segunda ola en un momento crítico, como te decía hoy, récord de muertes y mayor mortalidad, y también se planteó el tema, como hizo Chile, de posponerlo. Pero la situación política de Perú es tan delicada y la crisis institucional es tan grave que la realidad es que nadie quiere, creo que el presidente actual, Sagasti, que fue el que finalmente terminó reemplazando a Vizcarra, no tiene casi apoyo popular porque fue como como la figurita de recambio, pero ya era como la quinta figurita de recambio en menos de 4 años. Así que por eso es que no se planteó cambiar las elecciones, pero sanitariamente están los dos muy complicados. Bien, muy complicados, sí. Bien. Bueno, las dos contiendas entonces son este domingo. Este domingo, bien. Hay que estar atentos, sí, hay que mirar muy atentamente Ecuador, Perú, vamos a ver finalmente cuál de los 6 candidatos accede a segunda vuelta. Sí. Y Ecuador vemos si Arauz, yo creo que va a terminar imponiéndose, confío en eso. Y también hay un fenómeno que es el voto vergüenza. Sí. Al haber una polarización tan fuerte, ¿no?, entre el correísmo y el anticorreísmo, por ejemplo, algo que pasó en Bolivia fue que muchos que votaron al MAS, como estaba tan ligado a acusaciones mediáticas de corrupción, claro, cuando le hacían las encuestas, sacaba mucho menos votos de los que realmente sacó. Claro. Bien. Así que probablemente también ese 30% de votos indecisos o en blanco que se espera en Ecuador, que todavía no se sabe bien para dónde van a ir, es probable que gran porcentaje de ese gran porcentaje vaya para, como el famoso voto vergüenza, vaya para el correísmo, porque también estuvo súper atacado mediáticamente y a través de procesos judiciales, ¿no? Por eso Correa no se pudo presentar finalmente como candidato a vicepresidente. Claro. Y le pusieron 1000 trabas electorales a Arauz. Exacto. Bueno, Ampi, estaremos expectantes a ver qué sucede este domingo y trataremos de informarlo en tiempo real, pero de todos modos, el martes que viene, tu columna nuevamente, me imagino que nos estarás comentando los resultados de la nueva composición de las legislaturas. Dale, vamos a hablar el martes a ver qué pasa. Dale, te mando un abrazo grande, Ampi. Un abrazo. Chau. Chau. Era Amparo Sayago, nuestra politóloga, con toda la información internacional, contándonos sobre las elecciones que se vienen en Perú, en Ecuador